¿Se harán en la sanidad pública los abortos? ¿Serán más abortos en la sanidad pública? Sí, será una prestación sanitaria recogida en el Sistema Nacional de Salud, de manera que tenga que realizarse de manera gratuita en los centros públicos. No le pregunto si gratuita, ministra, le pregunto si en los hospitales públicos, porque en la práctica en los hospitales públicos no se hacen abortos. En los centros públicos o concertados o privados acreditados, en cualquier caso, tiene que ser un centro acreditado. Se establece que es una prestación más en el Sistema Nacional de Salud y además se establece que la alta inspección sanitaria pueda vigilar de manera permanente el cumplimiento de los derechos y de las prestaciones que se establecen en la ley. Hay una cosa que se me había olvidado, hay 3 días para que la mujer se lo piense en ese protocolo que se establece cuando una mujer decide algo tan doloroso como interrumpir un embarazo. Bueno, antes de las 14 semanas, en las primeras 14 semanas, cuando la mujer puede decidir libremente, me refería a que es una decisión informada porque efectivamente tiene que ofrecerse una información acerca de las ayudas, de las distintas prestaciones, de los derechos laborales, de los beneficios fiscales relacionados con la maternidad, para que tenga toda la información disponible en el caso de que decida continuar adelante con el embarazo. Si una mujer acude a un centro y dice quiero interrumpir mi embarazo, le dan todo ese tipo de información y 3 días para pensárselo. Se le ofrecen todas las ayudas de las que dispondría en caso de querer continuar adelante con el embarazo. Así que recapitulamos, hasta la semana 14 de gestación, una decisión libre de las mujeres sin tener que dar explicaciones, de la 14 a la 22 con indicaciones en las que un comité médico tiene que pronunciarse, y a partir de la 22 hablamos de otra cosa. De la 14 a la 22 es un dictamen médico emitido por 2 médicos especialistas distintos del que practique la intervención, y a partir de la semana 22, en el caso de enfermedades extremadamente graves e incurables en el momento del diagnóstico, es un comité clínico pluridisciplinar formado por 4 personas, 2 médicos especialistas, un pediatra y un psicólogo clínico, quien podría autorizar la intervención. Son casos excepcionales, un porcentaje ínfimo de diagnóstico tardío y que se requiere de la presencia de un comité como existe ya en otros países de nuestro entorno. ¿Había demanda social, ministra, para hacer esta reforma de la ley o es una medida unilateral que decide el gobierno y que la pone en marcha ahora por motivos electoralistas? Sabe que esto también está en el debate. Lo que había era un problema al que el gobierno en ningún caso podía dar la espalda. No se puede mirar para otro lado cuando hay un problema evidente que hay que solucionar. En cuanto a que es una medida electoralista o que es una cortina de humo, si así fuese ya nos habríamos quemado, habríamos salido ardiendo. Llevamos 8 meses de trabajo riguroso, transparente. En todo momento he anunciado cuál era el paso siguiente que íbamos a dar. Anuncié que creábamos un comité de personas expertas que durante 6 meses iba a analizar la legislación comparada, las recomendaciones de los organismos internacionales, los problemas de la legislación vigente y a presentarnos las bases para poder elaborar un anteproyecto de ley. El trabajo duró exactamente 6 meses. Anunciamos que en el Parlamento también se trabajaría sobre este tema. Durante unos meses también lo han estado trabajando los distintos grupos parlamentarios. Anuncié un proceso de escucha y he tenido la oportunidad de sentarme con los jóvenes, con las mujeres, con la Sociedad Española de Planificación Familiar, con la Sociedad de Contracepción, con los grupos Provida. Tras esa ronda de escucha creo sinceramente que estamos en disposición de presentar el anteproyecto de ley más equilibrado posible, siendo conscientes de la resistencia que supone también para determinados sectores. Ahora hay que votarlo. Ahora hay que votarlo. Y tienen que tener mayoría para sacarlo adelante en el Congreso. ¿En quién confían? ¿En qué grupos confían que completen la mayoría que necesitan los socialistas? Antes de votarlo son necesarios los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y luego pasará al Parlamento. Yo creo que esta es una ley que, como hemos tenido la oportunidad de trabajarla también en el seno del Parlamento, en esa subcomisión parlamentaria, y ha habido un informe de conclusiones aprobada por la mayoría de los grupos, espero que tras ese proceso de tramitación, tras ese proceso de enmiendas, la mayoría de los grupos que en su momento aprobaron las conclusiones también apoyen la reforma de la ley. ¿Y hay alguna parte negociable? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ceder el Grupo Socialista con tal de pactarlo? Por ejemplo, hay quien dice que estarían dispuestos a negociar lo del tramo de edad de 16 a 18 años. Bueno, todo dependerá de la sensibilidad de los grupos. Sí me consta que por parte de los grupos de izquierda la cuestión de la equiparación y de la coherencia en el marco jurídico y de que se equipare la autonomía de las jóvenes, al igual que en cualquier otra prestación sanitaria, es innegociable. De hecho,
Muy buenos días, señora ministra. Bueno, yo tendría tantas preguntas. Es innegociable. De hecho, Muy buenos días, señora ministra. Bueno, yo tendría tantas preguntas que voy a ver. Yo primero hago una aclaración, porque este es un tema que se da mucho después a las manipulaciones. Yo creo que había que reformar la ley del aborto. Hay varias cosas de este proyecto que a mí me parecen correctas. Yo soy muy crítico, señora ministra, con el hecho de que es un tema de enorme sensibilidad en el que incluso dentro de la comunidad científica, yo no soy médico, no soy un especialista, pero incluso dentro de la comunidad científica hay mucha división de opiniones. Es un tema tan importante en el que hay posiciones distintas y que afecta a temas médicos, a temas morales, a temas delicadísimos, que hubiera considerado más acertado un debate más amplio y el tratar de encontrar un consenso, que yo creo que este gobierno no lo ha hecho. Pero algunas preguntas concretas de las centenares que se me ocurrirían. ¿Por qué mi hija de 16 años podría decidir abortar sin consultármelo a mí y en cambio no puede entrar en una discoteca o no puede sacarse el carnet, no puede conducir un vehículo? Me parece surrealista. Y una segunda pregunta que no termino de entender. ¿Por qué una mujer que decida interrumpir el embarazo terminando el 8º mes de gestación no va a prisión, y una mujer que a la media hora de nacer su hijo acabe con la vida de su hijo sí iría probablemente a prisión? No termino de entenderlo. Bueno, con respecto al debate social, yo creo que lo ha habido. Podríamos seguir debatiéndolo durante meses, porque este es un tema de empezar y no acabar. Pero desde el primer momento hemos planteado un trabajo en el Parlamento, un trabajo con ese grupo de personas expertas, y además ha habido debate social desde el primer día. Son 8 meses continuados de trabajo muy transparentes. En todo momento hemos dicho cuál era el paso siguiente que íbamos a dar. Coordinado por el Ministerio de Igualdad, ha habido una participación directa de los Ministerios de Sanidad, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Presidencia, y en todo momento hemos tratado de buscar el consenso, escuchando a todos los colectivos, a todas las organizaciones y a todas las personas que tenían algo que decir en esta materia. Somos conscientes de que es difícil que esté todo el mundo de acuerdo en cuanto a un tema tan sensible como este, pero sí se ha trabajado con el diálogo, desde la transparencia, con sosiego, con un debate sereno y durante un tiempo, yo creo que prudencial. 8 meses de trabajo en distintos ámbitos, en el ámbito de los especialistas, las personas expertas, en el ámbito del Parlamento, en el ámbito social, porque los medios de comunicación, que son los que generan opinión, en todo momento han estado informados de los pasos que íbamos dando, y desde luego también hemos trabajado con el movimiento social, con las distintas organizaciones que desde los distintos ámbitos han tenido algo que decir en esta materia. Su hija de 16 años, no sé si la tiene, estoy convencida de que si en su casa hay un ámbito, un ambiente de confianza, de relaciones basadas en el respeto mutuo a la hora de tomar una decisión como esta, no creo que usted tenga duda de que su hija le consultaría acerca de una cuestión como esta. Desde el gobierno no podemos entrar en su casa a decirle lo que tiene que contar la hija a cada uno de los padres, solo faltaría, efectivamente. Es algo que responde a un ámbito muy personal, al ámbito de las relaciones familiares, al ámbito, pues eso, de las emociones, de los sentimientos. Son cuestiones que no le corresponden al gobierno. Lo que nos corresponde es equiparar, dar coherencia al marco jurídico, y es lo que hacemos. Otra cuestión es el debate sobre la mayoría de edad en este país, que efectivamente hay mucha dispersión acerca de las decisiones que pueden tomar las personas en función de qué edades. Es cierto que no se puede comprar tabaco hasta los 18 años, o que no se puede entrar en una discoteca, eso es cierto, pero sí se pueden tomar todas las decisiones. Pero sí se puede tomar todas las decisiones en el ámbito sanitario. El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, va a ser una prestación sanitaria más. Otra cuestión es que pudiésemos abrir un debate acerca de la cuestión de la mayoría de edad en este país, hacer un análisis claro de cómo están las distintas decisiones que se pueden tomar en función de la edad, cómo está la responsabilidad penal, cómo está el momento, desde qué edad se pueden mantener relaciones sexuales, que es a partir de los 13 años. Es decir, hay mucha dispersión y esa es harina de otro costal. Esa otra cuestión que podríamos sin duda analizar. Pero en el ámbito sanitario, la mayoría de edad para tomar decisiones está en los 16 años. Y con respecto a la